Shalom, Masejet Eruvin, la página Mem Hei Amud Bet. Empezamos 5 líneas antes en la Mishnah. Dice la Mishnah, Mi sheyashan baderech, una persona que está en el camino y se quedó dormido, velo yada shecha shecha, y no sabe que entró Shabbat. Cuando se despierta, resulta que ya es Shabbat, entonces él no tuvo la intención de formar un Tchum Shabbat para él. Estaba dormido cuando se formó, o cuando se podría haber formado. Dice la Mishnah, Yeshlo alpaim lekol ruach divrei Rabbi Yochanan ben Nuri. Dice Rabbi Yochanan ben Nuri, de todos modos, aunque él no tuvo la intención, de todos modos compró Shvita, Kanash Shvita, por lo tanto tiene un Tchum Shabbat y puede caminar 2000 amot a cada lado. Bajajamim murim en lo ela arba amot. Mientras que Jajamim dicen que como él no tuvo la intención de hacer Shvita, no compró Shvita, que decir no tiene un Tchum Shabbat, es una persona que se salió del Tchum Shabbat y tiene solo 4 amot. Sigue la Mishnah, dice Rabbi Eliezer Omer, ve'u be'emtza'an. Dice Rabbi Eliezer que cada vez que una persona recibe 4 amot, quiere decir que él está en la mitad de ellas, tiene 2 amot para cada lado. Rabbi Yehuda Omer le'eize ruach shirtze yelech. Rabbi Yehuda dice no. Cuando a la persona le damos 4 amot, él decide dónde. Él puede decir que todos sus 4 amot son para la derecha y no puede ir para la izquierda del todo, o que él está en la mitad, depende de la decisión de él. Dice Rabbi Yehuda, pero después de que él definió una vez cuáles son sus 4 amot, ya no puede cambiarlas después. Cuenta, dice la Mishnah, Ayushnaim, ¿qué pasa si son 2 personas que tienen solo 4 amot? Mikzat amotav shel ze betoch amotav shel ze. Y tienen parte de las 4 amot en común. Por ejemplo, si ellos están en la distancia de 6 amot uno del otro, y cada uno tiene 4 amot para el lado del otro, entonces tienen 2 amot en común. Dice la Mishnah, mevin ve'ochlin ba'emtza. Pueden traer cada uno de su comida a esas 2 amot en común, y el otro puede en esas 2 amot coger de la comida del otro. Ubilvad shelo yotzi ze mitoch shelo letoch shel javero, con la condición que la persona no saque de esas 2 amot lo que le dio el amigo a sus 2 amot que no son en común. Ayush losha, ¿qué pasa si son 3? Ve'emtzai muvla beineihen, y el de la mitad, sus 2 amot a la derecha, tiene en común con el que está en el lado derecho de él. Sus 2 amot a la izquierda es en común con el lado del izquierdo a él. Y entre lo del izquierdo y el derecho no hay ninguna amá en común. Entonces dice la Mishnah, umutar imaen, él puede en las amot que son comunes usar lo de ellos y ellos pueden usar lo de él. Ve'en muturin imo, ellos también pueden usar lo de él. Ve'shnaim achitzonim, los 2 que están en los extremos, asurin zeimze, no pueden usar nada de el otro que está en el extremo. Dice la Mishnah, Amar Rabbi Shimon lema davar domeh, ¿a qué se parecen estas 3 personas? Leshalosh chatzerot aptuchot zo lezo uptuchot lershut harabim. Se parece a 3 chatzerot, 3 patios que están uno al lado de la otra, y hay una puerta para entrar entre ellas, es decir, de la izquierda a la de la mitad y de la mitad a la derecha, y también cada una de esas chatzerot tiene una salida propia al Reshut Harabim. En ese caso, dice Rabbi Shimon, Irvu shtaim ima emtzait, si las 2 de los extremos hicieron Iruv chatzerot con la que está en la mitad, hi muteret imahen, ella puede pasar cosas de su patio, su chatzer, a los chatzerot de los extremos y coger cosas de los chatzerot de los extremos a su patio. Ve'emutaotima, ellas también pueden usar sus instrumentos de la mitad y pasar cosas de ellas a la mitad. Ve'shtaim achitzonot asurot zo im zo, pero las 2 de los 2 extremos no se pueden pasar cosas de un chatzer de un extremo al otro extremo, no pueden usar cosas entre ellas. Pregunta la Gemara, Bai Rove, Mai kesava Rabbi Yochanan ben Nuri, que vimos que Rabbi Yochanan dice que una persona que está dormida de todos modos tiene un Tchum Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que él piensa? Misbar kasava heftzei hefker konin shvita. Podemos decir que él opina que también objetos abandonados que no tienen ningunos dueños y obviamente no tienen ningún raciocinio, ningún pensamiento de comprar shvita, de que ellos tengan un Tchum Shabbat, de todos modos opina Rabbi Yochanan ben Nuri que ellos sí se les forma un Tchum Shabbat y un objeto abandonado, aunque no sea de nadie,
una persona que viene y lo quiere coger, no lo puede sacar de los 2000 amot iniciales que tuvo ese objeto cuando entró Shabbat. Así es como opina Rabbi Yochanan ben Nuri, podríamos decir así. Ubedinu deliflug bekelim. Entonces, la mechloket en la Mishnah podría ser también sobre instrumentos y no sobre una persona que está dormida. Y vea de kamiflige beadam lo diaja kohan de Rabanan. Entonces, ¿por qué la Mishnah habló de una mechloket en una persona? Para decirte que aún en una persona, Rabanan opinan que no tiene un Tchum Shabbat. De afal gav de ikele meimar, hoil veneor kana, yashena mikana, kamash mandelo. Para decirte que aún en una persona, que podría decir como cuando él está despierto, él sí compra un Tchum Shabbat. De todos modos, cuando está dormido, no compra un Tchum Shabbat. Entonces, para decirte que aún en una persona, Jajamim opinan que no tiene Tchum Shabbat. Entonces, por eso hablamos de una persona. Pero de verdad, también en objetos, opina Rabbi Yochanan ben Nuri que sí compra Shvita. O Dilma, tal vez, que sabe Rabbi Yochanan ben Nuri, be'alma heftzei efker en konin Shvita. Puede ser que Rabbi Yochanan opina que no. Objetos abandonados no tienen nada que ver con Tchum Shabbat. Obviamente no compran Tchum Shabbat. Ve'aja ainutama o ilveneor kana yashen nami kana. Y en la Mishnah de nosotros, ¿por qué entonces la persona dormida sí compra Shvita? Porque cuando él mismo está despierto compra una Shvita. Entonces también cuando está dormido también con Shvita. Esa es la pregunta de Robe. Entonces, la pregunta de Robe es con respecto a objetos abandonados. Contesta la Gemara, Rav Yosef, Tashma, ven y aprendamos de una braita. Kshamim sheyardu me'erev Yom Tov. Cuando cayó lluvia antes de que sea Yom Tov, yesh laen alpay mamá lekol ruach. Entonces, en Yom Tov, esa agua que cayó, esa lluvia que cayó, tiene un Tchum Shabbat, compró Kanash Vita en un Tchum Shabbat y no se pueden mover más de Odilamot de donde inicialmente empezaron el Yom Tov. Be Yom Tov, si cayó la lluvia en Yom Tov, Arei en keraglei kol adam. Entonces, como cuando entró Yom Tov, todavía no había caído la lluvia y cayó solamente en Yom Tov, entonces no tienen un Tchum Shabbat. Por lo tanto, ese agua que cayó es como el que los coja primero, que Raglei Kol Adam. Cualquier persona que los agarra, el Tchum Shabbat de esa persona que agarró ese agua, ese es el que define de ese agua que cayó. Ahora dice Rav Yosef, y amarta bishlema que sava Rabbi Yochanan ben Nuri heftzei efker konin shvita. Si decimos que Rabbi Yochanan ben Nuri dice que si un objeto abandonado compra un lugar que sea su Tchum Shabbat, entonces, ¿quién dijo esta braita? Hamani, Rabbi Yochanan. Entonces podemos explicar que esta braita que dice que cuando la lluvia cayó antes de Yom Tov tiene un Tchum Shabbat es según Rabbi Yochanan. El ahí amarta heftzei efker en konin shvita. Hamani, lo Rabbi Yochanan, velo Rabbonon. Pero si dices que según Rabbi Yochanan ben Nuri no hay shvita o objetos abandonados, entonces este agua que cayó antes de Yom Tov, ¿por qué tiene un Tchum Shabbat? No podemos explicar la braita ni como Rabbi Yochanan ni como Rabbanan. De eso podemos probar que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que objetos abandonados sí tienen un Tchum Shabbat de ellos. Cuenta la Gemara, Yativ Abaye. Abaye estaba sentado de Kamar la lehashmaita y dijo esas divrei Torah. Amar le Rav Safra le Abaye. Le dijo Rav Safra Abaye, Vedilma bekshamim asmuchin la'ir askinan vansheot ha'ir da'atam ilayu. Dice Rav Safra, tal vez la braita está hablando de lluvia que cayó al lado de una ciudad y la gente de la ciudad tiene la mente citada para usar este agua. Entonces ese agua pertenece a la gente de esa ciudad y por eso tiene el Tchum Shabbat de la gente de la ciudad. Cuando cayó en Yom Tov, nadie pensó en eso antes de Shabbat, antes de Yom Tov. Pero cuando cayó antes de Yom Tov, entonces la gente de la ciudad es la que definió ese agua a quien pertenece y qué Tchum Shabbat va a tener. Entonces no tenemos prueba de esa braita. Amarle, le dijo a Abaye, lo isal kadaitach. No podrías pensar a explicar la braita así y te voy a demostrar que no. Tenemos que explicar la braita como Rabbi Yochanan ben Nuri. ¿Por qué? Detnan, porque tenemos una prueba de otra Mishnah y otra braita que Rabbi Yochanan ben Nuri opina que objetos abandonados reciben shvita. Entonces podemos dejar la braita como es y explicarla según Rabbi Yochanan. ¿Cuál es la prueba? Detnan, está escrito en la Mishnah en Masejet Beitzah, Bor Shel Yachid, un pozo de agua con agua que ragle yachid, que pertenece a una persona. Entonces el agua
tiene el Tchum Shabbat como la persona que es dueño de ese agua. Veshel Otair que ragleo Otair, un pozo de agua que pertenece a toda la gente de la ciudad. Entonces, el agua, el Tchum Shabbat de ese agua, es como la gente de esa ciudad. Veshel Olei Bavel, el agua que está en los caminos, que es para cualquier persona. La Mishnah dice, Olei Bavel es la gente que sube de Babel a Eretz Israel. Entonces, quiere decir que está en el camino para cualquiera. Entonces, Keraglei Hamemale, ese agua que es de Efker, es como una agua abandonada, y la usa la gente en los caminos. Entonces, eso no tiene Shvita, no tiene un Tchum Shabbat, sino el primero que agarre ese agua, coja de ese agua que él cogió, recibe el Tchum Shabbat de esa persona, que ragle como los pies de el Memale, el que se llenó sus instrumentos de ese agua. Entonces vemos en esta Mishnah que un agua que no tiene dueños no tiene Tchum Shabbat. Vetania está escrito en una braita, Bor Shel Shvatim, un pozo de agua de los tribus, quiere decir otra vez de la gente de Babel que sube a Israel, quiere decir de todo el mundo. Yeshla en Alpay Mamá le Kol Ruach, tienen 2000 amot del lugar donde empezaron en el Yom Tov y el Shabbat, quiere decir que sí tienen un Tchum de Shabbat, aunque no pertenecen a nadie. Dice Rabbi, Kashi Anadad, entonces hay una contradicción entre la Mishnah y la braita. Ela lav shma mina. Entonces, ¿qué escuchamos de eso? Ha Rabbi Yochanan ben Nuri, ha Rabbanan. Entonces vemos que la Mishnah es como Rabbanan, que cosas que no pertenecen a nadie no tienen un Tchum Shabbat. Y la braita es como Rabbi Yochanan ben Nuri, que aunque algo no tenga dueños, sí tiene un Tchum Shabbat. Entonces la braita anterior también la podemos explicar como Rabbi Yochanan ben Nuri. No hay que necesidad de explicarla diciendo que esa lluvia cayó al lado de una ciudad. Cuenta la Gemara aquí, Atale Kameh de Rav Yosef, cuando Abai fue donde Rav Yosef, Amarle, Aji que amar Rav Safra, ve Aji Adrele, le contó que así dijo, preguntó Rav Safra, y así le contestó. Amarle, y le dijo Rav Yosef, ve Amailo Teimalei Migufa, ¿por qué tenías que traer una prueba, una Mishnah y una Braita? Podrías de la misma Braita demostrarle que tenemos que explicarla como Rabbi Yochanan ben Nuri y no de otra forma. Si la Braita estaría hablando de lluvia que cayó al lado de una ciudad y por la ciudad tiene un Tchum Shabbat, la Braita tendría que haber dicho que ese lluvia que cayó tiene el Tchum Shabbat como la gente de la ciudad. Como la Braita no dijo así. La Braita dijo, tienen 2000 amot para cada lado. Entonces, de eso podemos aprender que la Braita no habló cuando la lluvia cayó a la ciudad, sino de una lluvia que cayó en un lugar que no pertenece a nadie, y de todos modos dijo que tiene Tchum Shabbat. Tenemos que decir que eso es como Rabbi Yochanan ben Nuri. Pregunta ahora la Gemara sobre la misma braita que mencionamos de la lluvia que cayó. Amar Mar, Beyom Tov aren kiraglei kol adam. Dijimos que si cayó en el mismo Yom Tov, entonces todo el mundo acepta que ese agua que no estaba antes de Yom Tov en ningún lugar, entonces no tiene un Tchum Shabbat. Pregunta la Gemara con respecto a eso. Veamai, ¿por qué es así? Liknei shvita beokianus. ¿Dónde estaba ese agua cuando entró Yom Tov? En el mar, en el Okeanus. Entonces, que el Tchum Shabbat de ese agua sea en el mar. Aparentemente, entonces dice la Gemara, Leima de lo que Rabbi Eliezer. Entonces, aparentemente esta braita es no como Rabbi Eliezer. De ahí que Rabbi Eliezer amar kol haolam kulo mimei okeanus ushote. Rabbi Eliezer en Masejet Tanit dijo que todas las lluvias que caen vienen del agua del Okeanus. Si estamos diciendo que esta agua no tiene shvita, quiere decir que opinamos que esa agua no vino del Okeanus. Dice la Gemara, Rabbi Yitzchak, Aja be'avim shenitkashru me'erev yom tov askina. Dice Rabbi Yitzchak, no, la braita está hablando de lluvia que cayó de nubes, que ya estaba el agua en ellas antes de que empiece Yom Tov. Entonces no están en el Okeanus, por lo tanto, no fue el Tchum Shabbat de ellos en el mar. Pregunta la Gemara, Vedilma anach azle ve'anach acharini nineu. ¿Cómo sabemos que la lluvia vino de esas nubes que ya existían antes de Yom Tov? Tal vez esas nubes se fueron y llegaron nubes nuevas que el agua se vino del Okeanus solo durante el Yom Tov. Dice la Gemara, de itla usimna begavayu. La braita está hablando que él tiene una señal en esas nubes que sabe que son las mismas nubes que ya las vio antes de Yom Tov. Vibaitema, otra respuesta. Dice la Gemara, ave safek de divreim, ve safek divreim leakel. Dice la Gemara,
también puede ser que no sabemos de verdad si son las mismas nubes, pero como ya vimos nubes antes de Yom Tov, entonces hay la duda. En el momento que hay la duda y el tema de Tchum Shabbat es solamente de Rabbanán, entonces vamos lekula, por lo tanto, ese agua no tiene Tchum Shabbat y eso es lekula. Ahora pregunta la Gemara, Veliknei Shvita Be'avim, también si el agua está en las nubes, ¿por qué él no define su Tchum Shabbat en las mismas nubes? Tifshot mina de en tchumin lemala me'asara. Podemos aprender entonces de esta braita que Tchum Shabbat es solo hasta 10 tfajim. Pregunta que la Gemara hizo antes. Podemos aprender de esta braita que no, Tchum Shabbat hay solo hasta 10 tfajim. De y yesh tchumim, si hay tchumin más de 10 tfajim, liknei shvita be'avim, ¿por qué no se define el Tchum Shabbat ahí arriba en la nube? Contesta la Gemara, leolam eima lecha yesh tchumin. Puede ser siempre que sí hay tchumin más alto de 10 tfajim. Umaya be'iva mivla beli'ei. Pero ¿por qué el agua no empieza la shvita de él cuando está en la nube? Porque cuando la agua está en la nube, está ingerida dentro de la nube y es como si no existiría. Por lo tanto, no compra shvita, no empieza el Tchum Shabbat de ella ahí en la nube, pero puede ser que siempre hay tchumin más alto de 10 tfajim. Pregunta la Gemara, si es así, que el agua está metido en la nube, es como si no existiría, kol sheken de avu la unolad, si fuera así, entonces cuando se formó el agua, que es como si no existiría, es algo que se formó en Yom Tov, es nolad, sería muktzeh, y sería con más razón prohibido, no solamente tendría shvita y tendría 2000 amos, no podríamos moverlo del todo. Dice la Gemara, kol sheken de avu la unolad de asire, que son prohibidos de mover del todo. Contesta la Gemara, el amaya be'avim meinad naide. Dice la Gemara, no. La razón que el agua en la nube no compra shvita no es porque no hay tchumin más alto de 10 tfajim, sino porque las nubes todo el tiempo se están moviendo. Ahora nos enseña la Gemara que algo que todo el tiempo se está moviendo no recibe un Tchum Shabbat. Si cuando entró Shabbat él estaba en movimiento, no tiene un Tchum Shabbat. El Raived opina que también una persona que está todo el tiempo moviéndose y se está moviendo cuando entra Shabbat, tampoco tiene un Tchum Shabbat, así como el agua en las nubes. Dice la Gemara, Ashta de Atitleaji. Ahora que contestaste eso, que algo que se está moviendo no tiene Tchum Shabbat, Okeanus Nami lo likshulecha. Okeanus Nami lo likshulecha maya be Okeanus Nami meinad naide. Si es así, entonces también la pregunta que hicimos inicialmente, que el agua mientras está en el Okeanus, en el mar, reciba el Tchum Shabbat donde está, tampoco es así, porque también el agua en el mar todo el tiempo se está moviendo, y después de que sabemos que algo que se está moviendo no tiene un Tchum Shabbat, entonces el agua en el Okeanus no tiene un Tchum Shabbat. Vetania, hay una braita que también nos enseña lo mismo, que algo moviéndose no tiene Tchum Shabbat. Nearot amoshchin, ríos que todo el tiempo están andando, moshchin, umayanot anovin, y fuentes de agua que todo el tiempo el agua crece, sale y entonces todo el tiempo está moviéndose, areyen keraglei kol adam, son considerados como cualquier persona, que es decir, la persona primera que coge de ese agua recibe el Tchum Shabbat según la persona que lo cogió. Quiere decir que no tiene inicialmente un Tchum Shabbat, y vemos, como dijo la Gemara, que algo en movimiento no tiene Tchum Shabbat. Y hasta aquí Memhei Amud Bet.